Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, iniciamos así nuestra edición de la tarde de hoy, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde esta ciudad para el resto del mundo. Bueno, la dictadura de Nicolás Maduro acabó con todo en Venezuela. Además de eso, provocó el colapso del sistema eléctrico nacional, sometiendo a los venezolanos a vivir en constantes apagones. Durante la tarde de hoy, usuarios han reportado fluctuaciones y bajones eléctricos en todo el país. Al parecer, las fallas se han convertido en el pan de cada día para esta Venezuela, que ha visto cómo uno de los mejores sistemas de distribución eléctrica de Venezuela se ha venido al fondo. De acuerdo con los reportes, el bajón afectó Distrito Capital, Carabobo, Táchira, Mérida, Aragua, Miranda, Departamento Vargas, Trujillo y Mérida. Al menos 9 estados del país sufrieron el primer bajón de electricidad. Según el reporte, la falla eléctrica también afectó el servicio de telefonía e internet. El mal manejo de los recursos y el poco mantenimiento dado a la red de distribución eléctrica en Venezuela, además del abandono de plantas hidroeléctricas de gran envergadura en el país, han provocado que ahora Venezuela tenga un sistema débil y destinado al colapso total. Esta es la situación entonces que se está presentando en varios estados de Venezuela a raíz de la crisis eléctrica. Bueno, y vamos a aprovechar el momento para irnos directamente en contacto con nuestro compañero Carlos Suscati el Miura desde La Guajira Binacional. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Bucategui, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a mis buenos amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción. Bueno, señores, hoy tenemos algo muy motivador, muy triste, pero con una gran realidad. Cuando el régimen de Hugo Chávez Frías comenzó, atacó sobre todo la educación venezolana, sin mediar palabras, sino con ejecútese, hágase esto, eliminando carreras, eliminando materias muy importantes, como la formación, el trabajo, por supuesto la educación sexual, puericultura en esos tiempos, y sobre todo una materia muy importante que era geografía de Venezuela, hoy geografía universal. Hemos poco a poco dado ciertos detalles y sobre todo cuando eliminaron de varios liceos la historia de Venezuela. Esto lo hacen todos los regímenes comunistas para ellos acentuar y crear una nueva historia al país. Pero los hechos están, las bibliotecas están, por supuesto, con muchas deficiencias. Hoy tenemos a una docente que lo está diciendo muy claro. ¿Dónde están los gallineros? ¿Dónde está el nivel educacional técnico, cuando el promedio de trabajadores o docentes no tiene absolutamente nada? La docente Elsa Castillo se lo indica directamente al presidente Nicolás Maduro. ¿Dónde está esta situación? Cuando en un pasado, en los años 60, 70, se crearon las escuelas artesanales Cristo Rey, escuelas que fueron fundamentales a lo que hoy día es las escuelas, granjas que se hicieron en Venezuela. Observemos la reacción de la docente Elsa Castillo. Un pollo. Ahora tiene una idea que según él es muy fantástica, yo no sé quién se la vendió. Yo te pido, Nicolás Maduro, por favor, a ti que te encanta tanto darte tus viajecitos por allá, por la tierra de Putin, ve y revisa si allá en Leningrado, si en Stalingrado, si en San Petersburgo, por alguna de esas ciudades de Rusia, tienen algún gallinero o algún conuco en alguna escuela. Maduro, respeta, chico. Y de paso le eliminaste lo que se llamaba educación para el trabajo a los estudiantes para sustituírselo por una cosa que se llama CRP,
y que creación, recreación y producción. Y los directores están obligados periódicamente a mandar un informe de qué es lo que los alumnos produjeron. O sea, Maduro, discúlpame, yo quiero escuchar eso de nuevo, porque es que yo quiero saber si es que a qué estamos jugando. Estamos jugando a hacer explotación infantil. Ah, que como ustedes acabaron con la industria, acabaron con todas las haciendas, todas las expropiaron, hicieron lo que les dio la gana y ahora aquí no hay ninguna granja que produzca. Ahora tú quieres que lo produzcan los niños en la escuela. No seas grosero, chico. Respeta, vale, respeta a los maestros, respeta a los representantes de esos niños y fundamentalmente respeta a esos niños. Los niños van a la escuela a aprender y es la única producción que se les puede pedir y exigir es la producción académica. Eso es lo que es el rendimiento académico. Eso es lo único que es la única producción que se le pide a un niño. Bueno, no tenemos nada más que decir, pero es una realidad. Los gallineros verticales, la educación al trabajo agrícola, no hay. Habían materias en Venezuela donde había desde jardinería, promedios de manualidades y, por supuesto, educación al trabajo. Acabaron con las técnicas del país. Una cuestión que era bastante importante dentro del género educacional en Venezuela, al igual que muchas materias de los colegios o liceos de Venezuela entre los 60, 70 y 80, como el idioma inglés, el idioma francés, y había una lengua muerta donde se estudiaba que era el latín. Hoy día esas materias no existen. También yo me pregunto, ¿de qué sirve tener esa orientación al trabajo cuando absolutamente nada tiene el gobierno que ofrecerle a nuestros educandos? Una reacción que felicito a la docente Elsa Castilla por esa gran algarabía que tiene dentro de su factor. Y para no dejar escapar la grave situación migratoria y por supuesto en el cruce hacia los Estados Unidos desde México con nuestros migrantes y otros hispanos de diferentes nacionalidades, tenemos a la doctora Naimén Saleh, abogado en ejercicio de migración, donde nos comenta las causas, probabilidades y por supuesto cómo deben llegar a los jueces, a la fiscalía y a los centros de arresto en los Estados Unidos de los migrantes, que pasan día a día durante ya 2 años la grave situación migrante. Vale resaltar en este trabajo de la doctora Naimén Saleh, por supuesto, donde está indicando paso a paso, palmo a palmo, de la realidad migrante, los costos, la realidad, hacia dónde se dirigen, cómo pueden ser deportados y varios de los artículos principales en los Estados Unidos. Observemos en este video la reacción de la doctora Naimén Saleh sobre los migrantes. Todas las personas que vienen a los Estados Unidos ilegalmente o se entregan a las autoridades para pedir asilo político, los ponen en proceso de deportación. Unos van directamente al proceso de deportación porque los dejaron salir bajo fianza y este grupo pues tiene que cumplir con 2 responsabilidades. Una, tienen que ir a firmar con ICE, ya sea la fecha que le otorgaron en sus documentos cuando los dejan salir, o también les pueden decir que en una fecha posterior les van a indicar cuándo es que tienen que firmar. Usualmente son las personas que vienen en familia o con niños menores de edad. Las otras personas, usualmente los adultos varones principalmente, siempre los van a pasar a un proceso de entrevista de miedo creíble. Cuando ya pasan la audiencia de miedo creíble, entonces tendrían que pasar donde un juez, para que un juez les otorgue una fianza y ya ellos puedan seguir su caso de asilo político mientras están fuera de un centro de detención. No se sabe cuándo es que les va a tocar ir a una corte, no podemos darte un promedio de tiempo porque depende del juez. Hay jueces que son muy nuevos y tienen un docket bien pequeñito y estas personas podrían tener una audiencia con un juez tan rápido como en unos 2-3 meses. Y hay otros jueces que están saturados y estos le podrían dar la primera audiencia a estas personas en años. Podría tardarse 2-3 años para ir por primera vez a una audiencia frente a un juez de inmigración. Pero las entrevistas de miedo creíble se hacen lo antes posible, se les da prioridad, depende del centro de detención donde estén. A veces hay unos centros de detención que no tienen muchas personas esperando por este tipo de entrevistas y en 2 días ya se las pueden dar y otros pues que lamentablemente tienen que estar hasta 4 o 5 semanas detenidos, pero no más de eso.
Estas personas no tienen un estatus, simplemente están con un procedimiento de asilo en corte de inmigración. Pueden estar libremente en Estados Unidos, en 6 meses después de solicitar su asilo político pueden calificar para pedir un permiso de trabajo, se les va a dar una licencia de conducir y un seguro social. Eso va a ser válido mientras dura el proceso. También si pierden su caso de asilo en corte y luego apelan, mientras está la apelación pendiente, también califican para su permiso de trabajo y licencia de conducir. Sabemos que hay una escasez de alimentos, escasez de muchísimas cosas y muchas personas piensan que eso es suficiente para poder obtener asilo político en los Estados Unidos y esto no es así. Para poder ganar un caso de asilo político en los Estados Unidos tienen que demostrarle al gobierno que ustedes han sido perseguidos, abusados, amenazados o torturados por cuestión de su raza, su religión, su opinión política, nacionalidad o ser miembro de un grupo en particular. ¿Quiénes son miembros de un grupo en particular reconocidos por los tribunales? Víctimas de violencia doméstica, homosexuales, expandilleros, exmilitares, expolicías. Estos son los que están ya reconocidos por los tribunales. Por eso es que digo que es tan importante que soliciten la asesoría legal desde antes de hacer la entrevista de miedo creíble, desde antes de salir en ese viaje. Deberían ya saber qué es lo que es importante en su caso y qué no es importante. Bueno, ya todos nuestros radioescuchas, televidentes, por supuesto, que nos ven en las redes sociales, la situación donde nos dan una explicación muy detallada de lo que está pasando de ser arrestado en los Estados Unidos de Norteamérica con los migrantes hispanos y sobre todo venezolanos. Señores, nos despedimos a esta hora. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Después de este reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, vámonos a la pausa comercial y musical del momento, ¿les parece? Y dentro de un rato, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, este tema, dime cuántas veces, tema de TDH, ¿qué nos trae la tarde de hoy para iniciar así el segundo bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela? Uno queda realmente sorprendido con la chambonería, con la destrucción total del país y la demolición de esperanza para los venezolanos que este gobierno se lanza, este gobierno de facto de Nicolás Maduro se lanza. Al menos 80 familias quedaron sin hogar en el municipio Bolívar de Barcelona, en el estado de Anzoátegui, tras el colapso de las residencias Parque Vidoño, estructura que formó parte de la llamada Gran Misión Venezuela, Gran Misión Vivienda Venezuela. De acuerdo con la información, los residentes salieron alarmados de sus departamentos luego de escuchar un fuerte estruendo. Allí observaron cómo se desplomó una escalera y parte superior del complejo. El pasillo superior de la Torre E de la residencia se vino abajo. Este edificio es parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela, un proyecto bandera del régimen, un proyecto que se vendió como solución a las expectativas habitacionales de las personas, de los venezolanos. Y fue declarado este edificio inhabitable porque ya las fallas de la construcción eran totalmente evidentes. Ahora, ¿qué ocurre? Más de 80 familias no tienen dónde vivir. Sus expectativas de tener vivienda propia se vinieron abajo. Y la destrucción provocada por este hecho seguramente al final no resultará responsabilidad de nadie, puesto que nadie asuma responsabilidad dentro del régimen de facto de Nicolás Maduro y mucho menos dentro del chavismo. Y mucho menos van a hablar de la enorme corrupción que debe haber estado presente y manifiesta en este edificio y en otros de la Misión Vivienda, porque fueron construidos con materiales de segunda categoría, que fueron construidos de la manera más inapropiada y sobre todo con un total abandono por el cuidado, por la protección de las personas y sobre todo por la salud de los venezolanos que habitan en estos edificios y que ven que afortunadamente solamente colapsaron las escaleras, pero se imagina que colapse el edificio.
un edificio que no tiene muchos años de haber sido construido y de repente se viene abajo en medio de toda esta situación. De verdad que da vergüenza ver este tipo de cosas dentro del país, dentro de Venezuela. También por otra parte, en materia informativa, Tamara Sujú muestra a través de su cuenta social de Twitter una comunicación que ha dirigido el defensor del pueblo de Perú, Walter Gutiérrez Camacho, a el señor Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo de Venezuela. Y debo confesar que casi no, este señor no se menciona para nada, porque su puesto, su cargo es simplemente defender su puesto. Y esto lo ha hecho en repetidas ocasiones, ya que este es un señor desaparecido totalmente de temas de violación de derechos humanos en el país, como la masacre del Ripial, como lo que está ocurriendo en este momento con los detenidos de la operación militar en el estado Apure, como ha ocurrido con presos políticos conocidos y ahora con el representante militar, el capitán de navío de la Armada venezolana, el señor Luis Humberto de la Sota Quiroga. ¿Por qué Perú está interesado en Luis Humberto de la Sota Quiroga? Por el hecho de que este señor, este militar venezolano, tiene padres peruanos y por lo tanto, por las leyes peruanas, es también peruano. Solicitó el defensor del pueblo de Perú, Walter Gutiérrez, al defensor del puesto venezolano, Alfredo Ruiz Angulo, información sobre este caso. Hizo una alerta sobre la situación de tortura, tratos crueles e inhumanos, e incluso la limitación de los servicios de atención médica especializada por parte del gobierno venezolano a este preso político. Debido a la situación, señala Walter Gutiérrez, me veo en la necesidad de solicitar su intervención ante las autoridades competentes de la República Bolivariana de Venezuela con la finalidad de que puedan trasladar información sobre la actual situación legal, integridad y estado de salud del ciudadano peruano-venezolano Luis Humberto de la Sota Quiroga, así como las condiciones penitenciarias en las que se encuentra detenido y si existe alguna investigación al respecto. Y yo le puedo adelantar, ciudadano defensor del pueblo de Perú, Walter Gutiérrez, que lo más seguro es que no haya ninguna investigación sobre este caso, no haya una situación de alerta sobre este caso, sino que simple y llanamente el defensor del puesto pasa agachado, no realiza ninguna acción, no va a realizar ninguna acción, y según lo confirma Tamara Sujú, que fue quien publicó esta comunicación, no tiene ninguna respuesta, a pesar de que la carta fue fechada el 7 de enero de este año. Después de un mes, no ha habido ni una sola respuesta por parte de este funcionario del Estado venezolano, que es un funcionario político y muy callado, muy apagado en su gestión. Vamos a aprovechar la oportunidad para hacer nuevamente el contacto con Carlos Uzcategui el Miura desde La Guajira Binacional. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales, Nancy, Alan y a todo ese equipo de producción, ya con las noticias que están impactando a esta hora. Bolívar, Caribe, naufragio de canoa en el río Magdalena deja 7 desaparecidos. Gobierno presenta plan para enfrentar el aumento de la inflación. La empresa minera Cerrejón en La Guajira donó 13 máquinas biosaludables a Barrancas. Estudiantes de La Guajira regresan clases presenciales a medias por problemas de infraestructura. Denuncia penal, se abrió el abanico por falso testimonio contra Ida Merlana, anuncia candidatura de Alex Chag. Presidente Iván Duque inicia este miércoles en Luxemburgo una gira por Europa. Llegó un nuevo lote de vacunas del laboratorio Pfizer contra el COVID-19. Son 335.700 nuevas dosis. Nairo Quintana, ciclista internacional, abre la temporada midiéndose a la Filay de Provenza.
Inversión extranjera en Bogotá en el 2021 superó los 100 millones de dólares. Indígenas colombianos escarban en la basura para sobrevivir y piden dignidad. Detienen a 35 personas en Venezuela por presunto nexo con grupo terrorista en el Arauca. En Venezuela, las remesas quedaron fuera de la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras. Al menos 5 heridos por enfrentamiento en las tejerías. Colapsan escaleras en un edificio de la Gran Misión Vivienda en Anzoátegui. Plan Economía Naranja, Maracaibo ha recibido más de 280 proyectos. Guaidó denunció que Guardia Costera de Trinidad y Tobago mató a niño migrante. Y a esta hora, zarpazo de Diosdado Cabello a la sede del Nacional. En un irregular y clandestino remate judicial realizado en contravención a todas las reglas procesales que la ley venezolana obliga sean cumplidas para llegar a cabo este tipo de acto. El Tribunal Tercero de la Primera Instancia Civil, Mercantil de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la juez Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo, hermana del Contralor General de Maduro, Elvis Amoroso Hidrobo, el pasado 27 de enero del presente año, sin haberse publicado de manera regular los carteles de remate en los que debe informarse públicamente el día, hora y monto mínimo, para que los interesados hicieran sus ofertas de espaldas al Nacional y a su representante judicial, y sin la presencia de ningún testigo, sino solo del abogado del demandante, Alejandro Castillo Soto, por cierto, zuliano, maravino. Le adjudicó directamente la propiedad de la sede del Nacional y los lotes de terreno sobre lo que se encuentra construida a Diosdado Cabello Rondón. Con esta adjudicación ilegal, que por la forma irregular en que se ejecutó bien podría calificarse de robo judicial, se completa parte de la condena impuesta a este diario por los supuestos daños morales causados. Cuando en ejercicio legítimo de su periodismo de investigación, este periódico transcribió un artículo de un rotativo español, el ABC, donde se afirmaba que funcionarios norteamericanos investigaban a Cabello por presuntos vínculos con el narcotráfico. Se puede notar que el juicio de difamación por la nota publicada nunca avanzó, ni siquiera ajustaron el recorte de la noticia aparecida en ABC de España y nunca tomaron en cuenta que en base a esa investigación la DEA estableció una recompensa de 10 millones de dólares para aquella persona que colabore con la captura de Diosdado Cabello. Llama mucho la atención que la indemnización inicial contra el Nacional que se había acordado a favor de Diosdado Cabello y este había aceptado, quedando en consecuencia firme y con valor de cosa juzgada desde el año 2018 por el monto de 10.000 bolívares soberanos, hoy 0,1 bolívares digitales. Fue introspectivamente modificada como consecuencia de un infundado abocamiento de la Sala de Casación Civil del Tribunal de Justicia de Venezuela, quien transformó el monto de condena definitiva en la inverosímil e inusual cifra de 237.000 petros, que en el cambio del momento equivalía a 13 millones de dólares, lo cual suspicalmente ocurrió justo en el momento en que el capitán Diosdado Cabello Rondón era designado presidente de la Comisión Especial para la Conducción de la Revolución Judicial en todo el sistema de justicia venezolano. De esta forma se concreta el despojo o arrebato judicial que sucede en naturales víctimas nacional, litigando en contra del presidente de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial, justo en el tribunal de la hermana del Contralor General de Nicolás Maduro, todo por defender la verdad. Esto es parte del día a día de lo que está pasando actualmente en Venezuela, Alan, Nancy. El despojo de todos los bienes de cualquier enfrentamiento con Diosdado Cabello. Empleados y jubilados del sector universitario convocaron una protesta para el 8 de febrero. En Colombia, la gran encuesta, Gustavo Petro, Hernández, Fajardo y Char son los favoritos en la gran encuesta. Petro con el 27%, votarían en blanco al 19%. El miedo renace en el municipio de la zona bananera. Sociedad Civil advierte el recrudecimiento del conflicto en Montes de María. Confirmado, Bad Bunny tendrá tercera fecha de concierto en Colombia. Elegidos los representantes de Colombia en Mundial del Kitesurf. Captura, le ponen los ganchos a presunto autor de balacera en el concierto de Binomio de Oro. Atentan contra la ONG Nación Guayú en Riohacha, La Guajira. Más de 200 mujeres están listas para cargos en juntas directivas en Colombia.
El dólar se inició hoy con un ligero descenso llegando a 3.945,83. Es decir que la divisa estadounidense bajó 16 pesos. Colombiatec abrió la agenda de la industria de la moda. La feria especializada en materia prima dejó un balance positivo para la industria de la moda. Se destacaron expositores nacionales e internacionales. Costa Caribe, Cartagena de Indias. Documentales colombianos estarán presentes en Mirada Sogn. Mejora calidad del aire en Bogotá, pero se mantiene alerta. Ya salió el precio del costo del pasaporte colombiano para el 2022. Ya están listos los ganadores del Festival del Frito Cartagenero 2022. En Cartagena ordenan a la Fiscalía agilizar investigaciones de invasiones en Bicentenario. En la costa atlántica, autoridades buscan coches fúnebres robados en Barranquilla. Realizan campaña contra la extorsión en Santo Tomás del Atlántico. En política del Cesar, juntanza de mujeres del Cesar exigen política pública de equidad de género. Alrededor de 30 integrantes se reunieron este fin de semana en Valledupar para analizar los problemas que padece esta población a causa del machismo de la región y la falta de líneas y rutas para afrontarlo. Se derrumba el parque del barrio 450 años. Residentes temen por una tragedia en Valledupar. El barranquero, el guajiro Luis Lucho Díaz, debuta en Liverpool con asistencia. Autoridades fortalecen seguridad en el corredor de la vía Maicao en la frontera colombo-venezolana a la Majayura. Abierta convocatoria para 27 plazas de prácticas académicas en la entidad ambiental en La Guajira. Levantaron ya el paro en el sur de La Guajira bajo condiciones. Guajiros esperan que Cerrejón repiense y entiende que el carbón es de esta tierra. Alcalde de Riohacha anunció inversión de 11.000 millones de pesos para la infraestructura educativa en Riohacha, La Guajira. Venezuela quedó en el sexto lugar de la Copa América Futsal. Lujo chavista en la burbuja de Caracas, Ferrari Casino y la ostentación boliburguesa. En el este de la capital venezolana se levanta para gozo y disfrute de jerarcas chavistas, boliburgueses, militares de alto rango, empresarios afines beneficiados de los dólares. Venezuela se arregló, aunque suene a burla en la frase de antimoda en Caracas. Y no solo alrededor del poder bolivariano, también la hicieron suyo colaboradores de la falsa oposición e influencers teledirigidos, además de algunos hipnotizados por el fenómeno socioeconómico bautizado como PAC bodegónica. En Caracas, la última gran novedad del impacto nacional, además de los Ferraris en Caracas, son los casinos como el de las Mercedes o el del centro comercial Tamanaco, con cientos de máquinas tragamonedas haciendo las delicias de los que se tienen buenos pagos de dólares la inmensa minoría del país. Solo en Venezuela pasa esto. Señores, nos despedimos a esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Tenemos información sobre el impuesto de las transacciones en divisas. Según el diputado de la Asamblea Nacional y legítima Ramón Lobo, el pago de impuestos por transacciones en divisa aprobada por el Parlamento será del 3% sin considerar el monto transado. Vamos a esperar que esto sea verdad. Además que anunció que se mantiene la tasa de operaciones en bolívares en 2%. Lobo dijo que el impuesto lo que busca es fortalecer el uso y la demanda de bolívares. Sí, diputado Lobo, el problema es que no se consiguen los bolívares. El problema es que nadie acepta bolívares para la transacción. El problema es que los únicos que están usando bolívares o les están pagando en bolívares son los funcionarios públicos. Y ustedes mismos destruyeron la credibilidad en la moneda. Así que no hay ninguna posibilidad de recuperar el bolívar a menos que se produzca un cambio de gobierno. Porque la credibilidad de Bolívar depende mucho de la credibilidad en el gobierno que lo respalda. Y ustedes no tienen credibilidad. Esa es la situación. Ese es el pequeño problema con el tema de las operaciones en divisas internacionales, que ahora serán pechadas en 3%. También se dijo por allí en información que no se iba a imponer el pago de este 3% a las operaciones derivadas de los giros internacionales hacia Venezuela. Estos giros que son remesas familiares
no serán pechados del impuesto, pero esto es lo que ellos afirman. Todavía no se ha verificado los términos de ley y habrá que esperar, así de sencillo, porque con ellos la palabra no es creíble. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. No sin antes recordarles y agradecerles el contacto que hemos tenido con Radio Delfín en La Guajira Binacional, que nos ha acompañado durante esta primera hora de programa. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, el tema de Guaco, quiero decirte, con ese tema iniciamos la segunda hora de programa, dándole la bienvenida a la gente de 91.5 FM Aruba Estéreo, que se incorpora a partir de este momento a la programación, a retransmitir a esta plataforma informativa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, seguimos con más información. Hace algunos minutos, la periodista Sebastiana Barraez colgó en su red social de Twitter la siguiente información. Hoy, 7 de febrero del 2022, fuerte tiroteo en pleno pueblo de El Amparo, en el municipio Páez del estado Apure. Un tiroteo que aterrorizó totalmente a la población. Los habitantes permanecieron ocultos mientras el tiroteo se oyó por lo menos durante 25 minutos, afirma la periodista venezolana. En este momento hay 4 helicópteros de la Fuerza Armada sobrevolando sobre la zona del tiroteo en el barrio Mata de Palo, como a 6 cuadras de la plaza del pueblo. Sigue increciendo esta preocupante situación del enfrentamiento en esta zona de frontera binacional. Y no se sabe quién dispara ahora, porque puede ser las disidencias de la FARC, como puede ser el ELN, como puede ser la guerrilla venezolana, como puede ser la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como pueden ser los grupos policiales que actúan en la zona. O sea, la verdad que la zona se ha convertido en una zona de conflicto, en un teatro de conflicto, y la situación es terrible para los habitantes, para los civiles, para aquellos que no tienen nada que ver con esta guerra importada por Nicolás Maduro al territorio venezolano, una guerra que definitivamente está dejando su lamentable saldo de personas fallecidas. Bueno, la organización BPEX, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, condenó hoy el asesinato de un niño venezolano que iba a bordo de un bote con inmigrantes venezolanos por parte de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. En este sentido, BPEX reiteró el llamado a los migrantes venezolanos a no desplazarse a Trinidad y Tobago, ya que su territorio y sus funcionarios representan una amenaza de muerte para la migración venezolana. Y es que no es el primer hecho violento relacionado con venezolanos en la zona de Trinidad y Tobago. Han habido delitos cometidos contra venezolanos que no han sido investigados lo suficiente por las autoridades. Por esa razón, y por el tema del derecho marítimo internacional, Zahir Mundarain, quien es especialista en el tema del derecho, recomendó la revisión del Manual de Delincuencia Marítima, que fue publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y ahí están los parámetros de persecución y uso de la fuerza en alta mar. Es de acceso libre en Internet. El barco de Trinidad, la autoridad trinitaria, no respetó ni un solo principio del derecho marítimo. Perpetró un crimen y los autores deben ser procesados como delincuentes. Es insólito que los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional no reaccionen frente a esta barbarie, asegura el abogado Zahir Mundarain. Es causa suficiente para revisar las relaciones con ese Estado. Pero todo indica que tanto el régimen de facto de Nicolás Maduro como las autoridades de Trinidad y Tobago tienen un acuerdo de silencio frente a estos temas de violación de derechos humanos, una situación que se ha venido presentando de manera reiterada durante varios meses en los últimos 2 años, y esta situación pues obviamente ha generado la impunidad de algunos funcionarios que de manera abusiva han violado derechos de los migrantes en territorio de Trinidad y Tobago.
sin importar, el derecho internacional protege a las personas sin importar su nacionalidad, origen o condición dentro del territorio, especialmente el tema de los derechos humanos. Así que la violación de derechos humanos cometida por funcionarios de la Guardia Costera de ese país no puede de ninguna manera entenderse o racionalizarse, sino que debe ser sancionados y castigados aquellos que han afectado, han provocado la muerte de este niño y han provocado violaciones de derechos humanos a venezolanos en territorio de ese país. De verdad que no nos imaginábamos que este país se pudiera convertir en un riesgo, en un peligro para los migrantes venezolanos, porque siempre en Venezuela se había tenido presencia importante de migrantes de Trinidad y Tobago, quienes vivieron y compartieron con los venezolanos, pero parece que esos son tiempos que se están cayendo en el olvido y la autoridad trinitaria está actuando sin control, y debe entonces pronunciarse el Estado Nacional venezolano frente a este tema, pero resulta que bajo el mandato de Nicolás Maduro no ha habido ni una sola palabra en este momento relacionada al tema de esta muerte de este niño venezolano de apenas 1 año de edad. Las universidades están en resistencia. Hablando de otro tema, las universidades están en resistencia. Han salido a protestar en diversos espacios públicos para solicitar la recuperación de las mismas, presupuesto justo, pago para los profesores universitarios honorables y sobre todo un respeto a la autonomía universitaria. Los hulandinos en resistencia siguen luchando por salvar la universidad venezolana. Lo afirma Vilca Fernández. Las políticas criminales de Nicolás Maduro y de Tibisay Lucena para destruir a la universidad, la ULA y las universidades venezolanas siempre tendrán la resistencia de los universitarios en lucha. Aseguró el dirigente estudiantil en su momento, Vilca Fernández, que las universidades venezolanas seguirán en la calle luchando por mantenerse vivas y sobrevivir a la narcotiranía y sus pretensiones de imposición de un pensamiento único. Afirma el exiliado que la comunidad universitaria demuestra capacidad de resistencia y lucha y de fortaleza. Los gremios unidos por la Universidad Venezolana. La ULA está en la calle y no la para nadie, es el grito de batalla de las diversas organizaciones que han buscado manifestarse durante el día de hoy sobre esta violación a los derechos de las universidades por parte del régimen de Nicolás Maduro. También hay una condición importante sobre esta necesidad. Virgilio Castillo, de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes, denunció que los $10 de salario máximo que puede cobrar un docente universitario no alcanzan ni siquiera para cubrir las necesidades básicas del grupo familiar, por lo que exige, pues, de parte del gobierno de facto de Nicolás Maduro, una atención al tema universitario y sobre todo un respeto a la situación de crisis financiera, de crisis institucional que vive la universidad venezolana. Y bueno, también en otro orden de ideas, en materia informativa, tenemos un reporte de la situación que se está presentando en materia de crisis económica en el país. Vamos a escuchar a este reporte informativo sobre un análisis de las recientes medidas económicas tomadas por el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Ante los recientes anuncios hechos por Nicolás Maduro sobre la implementación de nuevas medidas económicas, el diputado de la Asamblea Nacional y economista José Guerra resaltó que esto no va a resolver el problema de financiamiento que existe en el país. Las medidas anunciadas relativas a la disminución del encaje de 85 a 73% y la concesión de créditos en dólares no va a resolver el problema de financiamiento de la economía venezolana, una economía destruida, un sistema bancario subcapitalizado, descapitalizado, que no tiene cómo prestar, no se resuelve con estos tipos de acciones.
Guerra destacó que los alivios que estas medidas generan son poco perceptibles debido a la realidad económica que enfrenta Venezuela. Esto va a liberar unos 200, 300 millones de dólares, que prácticamente es nada para las necesidades de financiamiento de la economía venezolana, cuyos requerimientos de inversión y de financiamiento exceden los 10.000 millones de dólares por lo menos. El también profesor de economía puntualizó que la única solución es que exista un gran cambio del modelo económico en el país con financiamiento externo. Es noticia. Bueno, y esa fue la opinión del economista Luis Guerra, también diputado de la Asamblea Nacional Legítima del año 2015. Sí, tiene razón. El sistema financiero venezolano está muy oprimido por el alto encaje legal que tiene que mantener en sus bóvedas. Dinero que está almacenado, pero que no produce ninguna acción sobre la economía, porque no permite, por un lado, circulante real, por otro lado, no permite que haya un buen sistema de crédito, porque ese es el negocio de un banco. El negocio en esencia de un banco es prestar y recibir depósitos. Pero si no puede hacer esta función, sino que está muy limitado en esa función, pues se pierde el sentido real de la banca. Por otro lado, también está la situación de la dolarización de la economía, que avanza, a pesar de que el gobierno pretenda decir que esto no es así. Bueno, tenemos noticias en relación al tema del bebé que falleció asesinado durante una interceptación en el mar frente a la Trinidad y Tobago. La agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización Internacional para las Migraciones y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia aseguraron estar profundamente consternados por la muerte de un bebé venezolano durante una intersección en el mar frente a Trinidad y Tobago. En un comunicado, el doctor Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y la OIM para refugiados e inmigrantes venezolanos, expresó estar profundamente entristecido por esta tragedia y transmitió su sentida condolencia a la familia y seres queridos que están en duelo por esta pérdida y una pronta recuperación de los heridos. Nadie debería tener que perder la vida en búsqueda de seguridad, protección y nuevas oportunidades. Stein reiteró que este incidente destaca la difícil situación que enfrentan las personas en movimiento durante los viajes desesperados y peligrosos hacia un lugar seguro. Por su parte, la directora regional de la UNICEF para América Latina y el Caribe, Jean Cao, dijo que ningún niño migrante debería morir jamás, ya sea viajando con sus padres o solo. Ninguna madre quiere poner en riesgo la vida de sus hijos en un pequeño barco en alta mar, a menos que no tenga otra opción. Gove recalcó que 2 de cada 3 venezolanos en movimiento son mujeres y niños. Este trágico evento es un claro recordatorio de que ellos son los más vulnerables entre los vulnerables. Merece la especial atención, protección y seguridad en cualquier lugar y en cualquier momento por parte de las autoridades de ese país. Así que ya se ha pronunciado las Naciones Unidas, las principales organizaciones de las Naciones Unidas que tienen que ver con el trato migratorio sobre este tema, esta violencia injustificada por parte de funcionarios de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. Que no se quede solo en las disculpas del primer ministro de Trinidad y Tobago, debe haber sanción ejemplarizante para aquellos que de manera agresiva, violenta y utilizando indiscriminadamente las armas que se le han dotado, generen este tipo de condiciones en alta mar. ¿Sabemos si es el primer caso de esto? Tal vez no, pero por lo menos ha sido el más visible y el que debe servir para iniciar un proceso, una campaña que permita volver a la sindéresis entre las costas territoriales de Trinidad y Tobago y Venezuela. Y debe haber un pronunciamiento por parte del régimen de facto. Silencio que mata, silencio absoluto, y que demuestra la poca importancia que da el régimen de facto a la población venezolana y en este caso a los niños venezolanos. Y a propósito de temas de las Naciones Unidas, el secretario general de la ONU instó a reanudar las negociaciones venezolanas en México.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó hoy al régimen de Nicolás Maduro y a la plataforma unitaria a reanudar las conversaciones en México, suspendidas desde el pasado mes de octubre. El secretario general insta al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la plataforma unitaria de Venezuela a reanudar estas negociaciones y permanecer plenamente comprometidos con una negociación inclusiva y significativa, dijo hoy el portavoz adjunto de Guterres, Fahad Haq. El vocero indicó además que el secretario general de la ONU reitera su apoyo al papel de facilitación de Noruega y pide a todos los miembros de la comunidad internacional que apoyen una solución negociada que sea propiedad y esté dirigida por los propios venezolanos. Tras ser consultado por la periodista de La Voz de América, Celia Mendoza, sobre el anuncio hecho por el jefe de la delegación de la plataforma unitaria respecto al papel de coordinación que tendrá la ONU y el Vaticano en el grupo de países amigos de la negociación, el portavoz precisó que en este momento no han recibido las Naciones Unidas ninguna comunicación relacionada a este tema. Así que queda esto pendiente, queda este tema pendiente para tratar de canalizar esta participación de las Naciones Unidas que busque vigorizar este posible contacto, reanudación de negociaciones en México entre el gobierno y la oposición. Y el abogado de la familia del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo Alonso Medina Roa aclaró que la sentencia de 30 años para el teniente Ascanio Antonio Taraxio y el sargento Steven Zárate Soto, ambos funcionarios adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, no cierra el caso del capitán ante la Corte Penal Internacional. El penalista explicó que la condena para los responsables de cometer este homicidio calificado con alevosía y tortura no culmina la investigación de la Corte Penal Internacional porque no se ha procedido a investigar la cadena de mando, no ha habido un pronunciamiento con respecto a la cadena y será la Fiscalía quien evaluará esta situación. Afirma a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, vamos a aclararlo. Ha dicho este abogado, el caso del capitán Acosta Arévalo es uno de los 130 que la Fiscalía de la CPI ha solicitado información al régimen de Nicolás Maduro. El abogado de la víctima hizo un llamado una vez más al Ministerio Público venezolano a realizar una pesquisa a la cadena de mando y a la conducta omisiva de los médicos del hospital militar que atendió al capitán Acosta Arévalo un día antes de su muerte. Lo lógico es que varios de los funcionarios tuvieran conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, afirma, porque las torturas, las 38 lesiones que sufrió el capitán Acosta Arévalo, son lesiones que no se ocasionan en 5 minutos. Esto tenía que ser del reconocimiento de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, explicó el abogado Medina Roja. Destacó que esta sentencia es muy significativa debido a que demostró en el juicio oral que la Dirección General de Contrainteligencia Militar practica la tortura y reafirma la institucionalización de la tortura en Venezuela. La necesidad de investigar este tema es alta, porque así se sabe cómo la tortura forma parte del mecanismo de represión efectivo que ha utilizado el régimen venezolano del gobierno de facto de Nicolás Maduro. Y bueno, también es materia de análisis la situación de las universidades venezolanas, porque se anuncia que esta semana habrá nuevas manifestaciones en las calles de las universidades venezolanas luchando por mantenerse vivas y sobrevivir a la situación y pretensiones de imposición de un pensamiento único. La comunidad universitaria va a demostrar su capacidad de resistencia, de lucha y fortaleza. Los gremios unidos por la Universidad Venezolana han dicho que en estos días, mañana habrá una manifestación y seguirán habiendo más manifestaciones para demostrar a las claras la defensa aguerrida que los estudiantes, los profesores y los trabajadores de las universidades hacen de estas instituciones de carácter autónomo que han sido afectadas presupuestariamente y a través de una persecución y manipulación de ley
han sido hostigadas por el régimen de facto de Nicolás Maduro y es un momento necesario de unidad entre los gremios para enfrentar esta situación. Con esta información vámonos a la pausa comercial y musical del momento, pero regreso, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. El tema de Morat nos ha traído este tema para iniciar así el último bloque de Venezuela siempre, siempre Venezuela. No hay más nada que hablar, no hay más que hablar. Tema de Morat y con ese iniciamos este último bloque de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Y bueno, después de un silencio, el régimen de facto de Nicolás Maduro calificó como un incidente el asesinato de un bebé venezolano en las costas de Trinidad y Tobago y envió su condolencia a los familiares de las víctimas. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó el incidente ocurrido la noche del sábado en las costas de la isla caribeña cuando la Guardia Costera abrió fuego contra una embarcación en la que viajaban 43 personas, donde falleció un bebé de 1 año y resultó herida su madre. Además expresaron su condolencia a los familiares del infante y exhortó a las autoridades de Trinidad y Tobago a realizar una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos en torno de este fatal incidente en el que lamentablemente perdió la vida un niño venezolano. De acuerdo a la comunicación de Maduro, se instruyó a la Cancillería a activar los mecanismos diplomáticos a fin de esclarecer este lamentable hecho y establecer los protocolos binacionales necesarios para consolidar la dinámica de seguridad transfronteriza que preserve el buen entendimiento entre nuestros países. Cuando se inició el tema el año pasado, que estuvo bastante fuerte, el tema de la crisis migratoria y la ruta hacia la isla de Trinidad y Tobago, en donde se presentaron varias denuncias de violación de derechos humanos, el gobierno activó esta bendita comisión que hoy afirma en su comunicado. Esta comisión de la Cancillería, protocolos binacionales y consolidar la dinámica de seguridad transfronteriza, una activa de protocolos binacionales, pero esto que se prometió para el año pasado aparentemente no se hizo y el resultado es esta situación de inseguridad que ahora viven nuestros compatriotas en el mar frente a las costas de Trinidad y Tobago, porque sin querer analizar o evaluar las razones de esta migración, el derecho a la vida está por encima de cualquier norma. Y eso pues simplemente fue violado por los funcionarios de Trinidad y Tobago, que deben responder por esos hechos, que deben ser sancionados. Y el gobierno de Trinidad y Tobago debe instruir a su gente, porque no puede ser que se usen armas en contra de civiles indefensos. Bueno, la representante de la Asamblea Nacional de Venezuela en Panamá, Fabiola Sabarce, condenó enérgicamente el asesinato del niño de 1 año que huía en brazos de su madre junto a otro grupo de venezolanos desde Tucupita y quienes fueron embestidos a manos de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. Afirma que fue un trágico y doloroso desenlace, dijo las funcionarias. No hay palabras para tanto dolor. Otro niño que pierde la vida intentando huir de Venezuela en los brazos de su madre. Esto tiene que acabar. Las autoridades de Trinidad y Tobago deben responder ante esta situación, manifestó Sabarce, la representante diplomática ante el gobierno de Panamá. Ante esta situación, la representante de la Asamblea Nacional en Panamá, también considera que debe existir mayor empatía y concientización de la comunidad internacional frente al drama venezolano y que no se puede continuar con la indolencia y el descaro con el que lamentablemente continúan actuando algunas naciones del mundo. Aclaró que este hecho también ha tenido la respuesta del presidente interino Juan Guaidó, quien expresó que la muerte de un niño venezolano que junto con su madre huía de la dictadura nos duele en el alma como país. Los disparos realizados por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago no tienen justificación. Ellos lo mataron. Bueno, siguen los pronunciamientos en relación al tema de este lamentable hecho, que insisto, tiene sus responsables y tiene una cadena de responsabilidad que va
no solamente de los funcionarios que actuaron directamente, sino de las autoridades de Trinidad y Tobago y el régimen de facto que provoca el desespero de la gente y la necesidad de huir a buscar nuevas expectativas y nuevas realidades en otras naciones. Vamos a aprovechar el momento y vámonos a la pausa, vámonos con el reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido mostrando más historias de nuestros hermanos en esta zona de frontera. Y en este momento estoy con un paisano del estado de Trujillo. ¿Me dice su nombre? Enrique Peña. Enrique, ¿hace cuánto tiempo que llegaste a Arauca? Casi 9 años. ¿Y por qué te viniste de Venezuela? Por la situación y para mi hijo pudiera estudiar, pagarle en la universidad de La Esguarná, porque o sea, con el sueldo de allá pues no lo podíamos cancelar. ¿Y por qué te decidiste por Arauca? Porque ya mi esposa tenía aquí las hermanas, ya vivían acá y pues se me hizo más fácil. ¿Y cómo te recibió la gente en Arauca? Bueno, bien, ¿para qué? También que no me he podido mudar todavía, desde donde llegué no me podía mudar. ¿Llegaste a un solo sitio? Y todavía vivo ahí mismo. Qué bueno. Mira, Enrique, ¿y en Venezuela qué te dedicabas? A chofer, o sea, manejaba volqueta. Pero cuando te viniste todavía no estaba la situación fuerte, ¿no? No estaba tan fuerte como ahorita. ¿Y has ido en este tiempo que estás acá, has ido a Venezuela? No, tengo ya 2 años, casi 3 años que no he vuelto. ¿Y qué extrañas de allá de Venezuela? Todo. ¿La familia? De mi familia, por parte de mi papá, mi mamá. Bueno, ya mi papá hace ya 1 año que falleció, no pude estar allá. Y mi mamá todavía está allá y mis hermanos. ¿Y qué te dice la gente de Venezuela? ¿Qué te comentan tu familia? No, pues que vaya, que se está acomodando. Yo le digo, no, pues todavía no, hasta que yo vea bien que esté bien, pues no me regreso. Ahora, Enrique, ¿cómo fueron tus inicios acá en Arauca? Cuando llegaste, ¿qué llegaste haciendo? Pues haciendo esto, choriza. Lo único que he hecho desde que llegué aquí a Arauca es choriza, vender fritanga. ¿Y cómo nace esa iniciativa? ¿Por qué decides comenzar este trabajo? Pues es algo más, ¿cómo le explicaría? O sea, se vende, sí, es más rentable. O sea, a la gente le gusta la fritanga y pues a eso me he dedicado y todavía no he cambiado otro negocio. Yo creo que todavía no lo cambio. ¿Y allá en Venezuela hacías este tipo de trabajo? Para nada, no sabía. ¿De quién lo aprendiste? De mi compañero Carlos Vigó. Ah, de Carlos. Sí, con él fue que aprendí. Mira, y aquí la gente viene, es normal que la gente venga en las noches a disfrutar de lo que tú les vendes, ¿no? Sí, ya la gente ya me reconocen, ya a partir de las 5 o 6 de la tarde es la cena de ellos. ¿Qué diferencia hay con respecto a Venezuela y la choriza venezolana? Pues en varias, no vamos a decir que en todas partes, pero sí por lo menos hay zonas en Venezuela que se vende así como con arroz, como es acá. Y por lo menos de donde yo soy, es de pura sangre, de sangre con tocino y carne. Es mucha la diferencia. Claro, pero yo allá nunca hice de esas. Y tampoco, o sea, ahorita porque ya soy de acá. Y bueno, excelente este trabajo que emprendiste. ¿Y qué enseñanza te ha dejado todo esto que has vivido aquí en Arauca, Enrique? Bien, o sea, he aprendido de todo y a mis hijos y gracias a mi esposa, que ella ya tiene 3 años acá y gracias a ella pues ejercimos nuestro propio negocio, ya nos ha abierto del otro señor y emprendimos nosotros nuestro negocio. Y he sacado a mis hijos adelante, bien. ¿Y pensarías volver a Venezuela de mejorarse la situación? Yo creo que sí y no. O sea, más que sí, pero tengo ahí como un 60-40%. No estoy todavía... No estás todavía decidido. Ajá, exactamente. Ahora, Enrique, con respecto al tema de la legalización acá
¿Ya hiciste el registro? Cuéntame. Sí, ya saqué el RUN, ya tengo mi carnet de migración por 10 años de permanencia y ¿qué? Pues nos trae muchos beneficios, gracias a Dios. ¿Beneficios como cuáles? Como salud, créditos, muchas cosas. ¿Y ya te inscribiste en el registro de salud, que es el CISBEN? Sí, ya estamos en el CISBEN y en el IPS. ¿Qué recomendarle a la gente de Venezuela que nos está viendo y bueno, tienen ideas de emigrar? ¿Qué le recomiendas tú a partir de tu experiencia, Enrique? Que es duro, es bastante duro, o sea, llegar, hay mucha gente que en Venezuela que dice me voy, que a los 3 meses voy a hacer plata, no, eso es mentira, esto es duro, emigrar para un país es duro, la situación económica, o sea, todo, o sea, si no viene bien preparado, le cuento que le va a ser duro. Y aquí en Arauca ha sido, si se quiere, fácil para ti, para tu grupo familiar. No ha sido fácil, pero como dicen acá, ahí vamos como la uyama, de arrastra pero floreando. ¿Qué decirle a la gente de Arauca que nos ha recibido? ¿Qué mensaje darle? Que aquí hay gente buena, bastante buena y colaboradora. Yo no tengo ni una queja del araucano. ¿Para qué? Muy gente colaboradora que nos han dado la mano, nos han prestado, o sea, mucho. ¿Para qué? No tengo nada que decir de ellos. Enrique, también hay gente que viene de Venezuela y bueno, lamentablemente no vienen a a trabajar, sino que vienen con otras intenciones. ¿Qué decirles? No, pues que no hagan eso, que vienen a ponerlo a uno en el suelo. O sea, aquí la gente, por lo menos, ¿usted es venezolano? Sí. Entonces hay mucha gente que se asusta por saber que hay muchas que vienen a matar, a robar, a secuestrar, y entonces pues la embarran, o sea, la embarramos todo, pues. O sea, por uno pagamos todos los venezolanos. ¿Qué enseñanza te ha dejado toda esta experiencia que nos ha tocado vivir, Enrique? Pues, ¿qué le digo? A valorar más. Tenemos que valorar más nuestra vida, o sea, todo, porque, ¿para qué le cuento? Se ha sido bravo, bien bravo. Un mensaje para Venezuela, para toda nuestra gente que está allá luchando y que, bueno, tiene esperanza y fe de que podemos salir pronto de la crisis que estamos viviendo. Paciencia, le digo paciencia y luchemos todos para que a ver si cada quien pues volvamos a nuestra familia, a nuestras casas que dejamos todos allá y que pues paciencia. ¿Qué vendes tú? Además de las morcillas, ¿qué más vendes? Cabeza de marrano, fritanga, o sea, asadura, bofe, oreja, lengua, trompa, cabeza, cachete y la rellena. Eso empezamos nosotros a las 4 de la mañana. Mi esposa se levanta a las 4 a arreglar tripas. Y yo me levanto a las 5 y a hacer las compras. Nosotros compramos a diario para que sea fresco. O sea, todo es fresco, todo es a diario. Y eso más o menos de las 4 como hasta las 11 de la mañana, ahí descansamos 2 horas, ya a las 2:30 estamos para acá a vender por ahí hasta la que la terminemos, más o menos hasta las 7, 8 de la noche. ¿Siempre venden todo? Pues ¿Tienen buena venta? Un día sí, un día no, así, o sea, no todo el tiempo, pero un día más rápido que otro, pero gracias a Dios pues sí, ahí se vende más, o sea, hay algunos días que se vende a las 6 ya no tenemos mercancía. ¿Y qué es lo que más pide la gente? Más piden en la rellena. Y tal cual, pues nosotros vendemos el revueltico, que es un trocito de oreja, un trocito de trompa y la rellena. Es el que más piden. Pero normalmente lo que siempre se nos termina más rápido es la rellena. Bueno, Enrique, ya para cerrar, dinos dónde la gente de Arauca te puede ubicar. En la carrera 32, calle 16, esquina. Bueno, agradecido. Igualmente a ustedes. Bueno, mis amigos, Enrique Peña, un emprendedor junto a su esposa, ya nos está comentando cómo es la faena diaria. Por supuesto, un trabajo
que hacen con muchísimo cariño para servirle a la gente desde acá, desde la tierra del joropo, el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y fue el reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos, desde el Arauca Binacional. La periodista Rona Rísquez recuerda que 3 niños migrantes venezolanos han muerto durante este año 2022 cuando intentaban cruzar alguna frontera junto con sus madres. Recordó el caso de Victoria Lugo, de 7 años, que murió en la frontera de México y Estados Unidos. Recuerdan ustedes, el 18 de enero. Ella murió ahogada al intentar cruzar el Río Grande, que separa a Estados Unidos y México. También Keiler Eduardo Vargas, de 2 años de edad, quien murió el 29 de enero en la triple frontera de Perú, Bolivia y Chile, cuando sus padres intentaban cruzar la frontera, y él muere también por las muy bajas temperaturas que tiene el desierto cuando estaban haciendo el cruce de esa frontera. Y recuerda obviamente el caso del asesinato del bebé de 1 año de Delta Macuro, Trinidad, tratando de su madre cruzar hacia el territorio de Trinidad y Tobago para buscar un destino mejor para ella y para sus hijos. El caso del niño venezolano que murió por los disparos de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago manifiesta, según la periodista Rona Rísquez, el dolor, la tristeza y la indignación de los venezolanos. Pero además hay mucho que decir sobre las autoridades de Trinidad y Tobago y los derechos humanos. Familiares de venezolanos desaparecidos o muertos en embarcaciones que iban para Trinidad en el 2019, 2020 y 2021 han denunciado agresiones de la Guardia de Trinidad y Tobago. Dicen que fueron obligados a regresar en embarcaciones no aptas por sobrepeso. Suben a ocupantes de 2 lanchas en una sola para regresarlos a territorio venezolano. Y esta situación pues se transforma en algo muy lamentable, porque se está caracterizando el gobierno de Trinidad y Tobago de ser violador de derechos humanos de los migrantes venezolanos. Esto ha conllevado a una persecución, esto ha conllevado a prisión preventiva, un largo proceso de prisión preventiva, una condición de verdad de vulneración de derechos y sobre todo el silencio siempre del régimen venezolano sobre estos temas, o declaraciones tibias que en nada fijan la posición nacional sobre esta lamentable situación de la migración venezolana hacia Trinidad y Tobago. Y la Asamblea Nacional señala que la crisis de los servicios básicos amplía las brechas de desigualdad territorial, evidenciando en los hogares venezolanos donde el 65,2% se encuentra en pobreza multidimensional. Las principales quejas de las personas son la falta de agua potable y las fallas en el sistema eléctrico. La crisis evidencia las dificultades y la falta de ingresos, pero también la carencia de servicios. Las principales quejas de los ciudadanos venezolanos son las fallas de electricidad, la falta de agua potable y deficiencias de agua servida. Por otra parte, también se señala en esta situación que el 65,2% de los hogares venezolanos se encuentra bajo la pobreza multidimensional, según los datos extraídos de la encuesta en COVID. Se evidencia la falta de ingresos en el país, pero también una carencia de servicios que está atentando contra la calidad de vida de los venezolanos, quienes han tenido que buscar fórmulas, no siempre las mejores, para poder superar las crisis del gas, la crisis del agua, la crisis del sistema eléctrico, crisis general de los servicios públicos que han venido afectando efectivamente su calidad de vida. Y con esta información cerramos nuestra edición de la tarde de hoy. No sin antes agradecerle por haber estado con nosotros, como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas a través de esta señal 1160M Radio San José de Cúcuta
y en enlace con 91.5 FM Aruba Estéreo. Nos despedimos. Hasta mañana. Cuídense.